y dice el verso 1: aquel día el justo estará de pie sin temor delante de los que lo hicieron sufrir y despreciaron sus trabajos. Al verlo se estremecerán de espanto y sorpresa, porque no esperaban que se hubiera salvado. ¿Recuerdan lo que veníamos leyendo en el capítulo anterior, que se podía ver como profecía de la muerte de Mashiach, ¿verdad? Muy clara, de cómo iban a rechazar al Mesías, al justo, y lo iban a matar, y iban a decir el hecho de que si él era el hijo del Todopoderoso, entonces que el Poderoso lo salvara, o que se bajara del madero, etcétera. Todos esos detalles que vemos en el Nuevo Pacto con la historia de Mashiach, aquí en el capítulo anterior, el cuarto de sabiduría, parecía profetizarse, y algunos detalles también se conectaban con la venida del último, puesto que hay similitudes, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Aquí ya llegará el momento donde todos los impíos que rechazaron a Mashiach, primero y último, lo van a ver en estima y se van a sorprender de dónde va a estar. Entonces decía, al verlo se estremecerán de espanto y sorpresa, porque no esperaban que se hubiera salvado. De hecho, recuerdan que los judíos en sus escritos tienen que, digamos, entre el Talmud y demás escritos, el Toldot Yeshu y otros, según ellos, en su tradición, dicen que, bueno, y creo que el nombre que utilizan ahí es Yeshu, para referirse al Mesías verdadero, Yahushua, que para ellos es falso, obviamente, y ellos dicen que está en el infierno, en una olla de excremento, hirviendo. Según ellos, el que vino hace 2000 años y murió en un madero, según ellos está en el infierno, en una olla de excremento. Entonces, imagínense la sorpresa cuando lo vean en el trono y juzgándolos a todos, decidiendo el destino eterno para cada uno. Dice, porque no esperaban que se hubiera salvado. Dirán entre sí, arrepentidos, entre sollozos de angustia, este es aquel de quien un día nos reíamos. Vean que claro que es, y repito, ese es un libro que se escribió antes de Mashiach, y vemos lo claro que habla al respecto, ¿verdad? De las profecías que se darían con el Mesías y después lo que va a venir en el futuro. Este es aquel de quien un día nos reíamos con coplas injuriosas, nosotros insensatos. Su vida nos parecía una locura y su muerte una deshonra, ¿verdad? Porque Yahushua predicaba la verdad, que iba muy en contra o diferente a lo que predicaban los fariseos, y por ende decían que su vida era una locura. Recuerden que los judíos decían que estaba endemoniado, algunos pensaban que estaba loco. Su mamá, que yo creo que como los fariseos decían que estaba endemoniado, su mamá no llegaba a ese punto, pero sí llegó a pensar que estaba loco. Entonces, para su propia madre, para la misma Miriam, como vemos en el libro de Marcos, estaba loco. Recuerden lo que dice la escritura con respecto a nosotros: por predicar de Mashiach nos llaman locos, porque las buenas nuevas del reino son locura para los que se pierden. Por otro lado, a Yahushua lo colgaron de un madero, y la escritura dice que maldito el que es colgado de un madero. Entonces lo hicieron así para que fuera deshonroso para él, para que fuese visto como maldito por Elohim. Entonces, imagínense, y quiero que esto quede claro para que nos demos una idea de cómo las cosas están torcidas en este mundo. Como está escrito, en el fin de los tiempos llamarían lo bueno malo y lo malo bueno. Isaías 5:20. Llamarían a lo bueno malo y lo malo bueno. Y vemos que incluso hace 2000 años ya estaba sucediendo, puesto que vieron a Mashiach y lo vieron como malo, como endemoniado. Blasfemaron en contra del espíritu, diciendo que era el espíritu de Satanás el que hacía los milagros. Y decidieron darle una muerte deshonrosa, colgándolo de un madero, que la escritura dice que es alguien que está maldito por Elohim. Entonces, en su mente, que no dudo que más de uno sí estaba seguro en su propia mente, en su mente Yahushua de verdad era un hombre maldito. En sus mentes de verdad venía Satanás, y lo colgaron y dijeron, no, está en el infierno. Y así han venido enseñando por 2000 años. Está en el infierno, está en el infierno, está en el infierno, está en el infierno. Ahora, nosotros, la mayoría de nosotros nacimos como cristianos, entonces nos enseñó algo muy diferente, que también estaba mal,
pero muy diferente. A ellos se les ha enseñado los 2000 años. Incluso hoy en día, ¿verdad? Quieren meter la ley para que si alguien enseña algo diferente lo metan a la cárcel. Pero han venido enseñando por 2000 años que el Mesías Yahushua no era el Mesías, que era un falso profeta, que nació de una relación de adulterio y que al morir se fue para el infierno y está ahí quemándose. Entonces, no podemos imaginarnos, creo yo, ese momento, ¿verdad?, del juicio, cuando ellos estén tan seguros de pertenecer al reino, ¿verdad?, por su carne o por lo que fuese, y que se encuentren con el que mataron es el que deja entrar o les detiene la entrada. Es que va a ser algo que les va a volver el mundo al revés, así como un montón de gente más que tal vez no son judíos o no tienen esa enseñanza, pero que se les va a volver todo al revés cuando se den cuenta de cómo eran las cosas. Como en cierta manera Yahweh nos vuelve las cosas al revés cuando venimos a Él, de verdad, que nos empieza a revelar, esto no era así, esto no era así, la tierra, y otro montón de detalles acerca del nombre y demás. ¿Verdad? Yahweh, cuando venimos a Él y de verdad estamos dispuestos a aprender, a conocerle, nos empieza a volcar nuestras preconcepciones y demás. Similar a cuando Yahushua entró al templo y volcó las mesas, ¿verdad? Una representación similar, o sí, eso se puede decir que representa el volcar todo de la manera que pensaban que debía ser. Entonces, su vida nos parecía una locura y su muerte una deshonra. ¿Cómo ahora lo cuentan entre los hijos de Yahweh y comparte la herencia con los apartados? Vean cómo esta pregunta, como decía ahora, que también el capítulo anterior se puede interpretar con el primero y el último, e incluso en este caso con justos en general. Muchos justos que han sido asesinados o quizá no fueron vueltos mártires, pero murieron de alguna manera dura, fea, y la gente por eso decían, es que todo por eso no lo quería, es que quién sabe qué hizo, por algo así murió, por eso le pasó eso. Y cuando lo vean entre los hijos de Yahweh, la sorpresa que se van a dar, de ver cada uno, ese, ¿verdad? Entrando con ese pelo. Entonces, como ahora lo cuentan entre los hijos de Yahweh y comparte la herencia con los apartados. Sí, nosotros nos salimos del camino de la verdad, no nos iluminaba la luz de la justicia, para nosotros no salía el sol. Nosotros nos salimos del camino de la verdad, no nos iluminaba la luz de la justicia, para nosotros no salía el sol. Nos enredamos en los matorrales de la maldad y la perdición, ¿verdad? Por eso no pudieron reconocer la verdad. Recorrimos desiertos intransitables sin reconocer el camino de Yahweh. Vean qué poderoso este verso, ¿verdad? Lo que van a decir los que no reconocieron a Yahweh a través de Mashiach, los que rechazaron la verdad, al final van a decir, sí, nosotros nos salimos del camino de la verdad. No nos iluminaba la luz de la justicia. Eso también es importante porque recuerden que ellos se consideran iluminados por Lucifer que lleva la luz. Entonces, finalmente se van a dar cuenta que esa luz era una farsa, era una mentira, era una ilusión. Entonces, también, ¿verdad?, como los fariseos que pensaban estar siendo iluminados por el Todopoderoso, rechazan a Mashiach, lo matan, están segurísimos de que son ellos, de que ellos son los escogidos, de que a ellos se les va a dar la tierra, y cuando llegue el final, le den la tierra a otros, ellos van a decir, sí, no nos iluminaba la luz de la justicia, no era la luz de Yahweh la que les guiaba. Para nosotros no salía el sol, nos enredamos en los matorrales de la maldad y la perdición, recorrimos desiertos intransitables, sin reconocer el camino de Yahweh. No reconocieron a Yahushua, que como él claramente dijo, yo soy el camino. Dice el verso 8, ¿de qué nos ha servido nuestro orgullo? ¿Qué hemos sacado presumiendo de ricos? ¿Verdad? La escritura nos dice, por un lado, Yahweh es el que enriquece, Yahweh es el que empobrece. Por otro lado nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. También nos dice que nadie se debe jactar por riquezas que pueda tener. También nos dice que la sabiduría y el conocimiento son más valiosos que el oro y la plata. Entonces las riquezas espirituales valen mucho más que las riquezas físicas.
y eso lo van a entender hasta el puro final. Igual en el cristianismo, cuando hablan de la doctrina de la prosperidad, que se conecta con lo que vemos en Apocalipsis 3, cuando le habla a la congregación de la Odisea, que decían ser ricos, Yahweh les dice: ustedes que dicen ser ricos pero no lo son, están pobres, miserables, ciegos, y empieza a describir todos sus males cuando ellos se consideraban perfectos. Entonces va a llegar el momento donde se van a dar cuenta que sus riquezas nada valían. ¿Qué hemos sacado presumiendo de ricos? Y tras de eso, no solo de la riqueza, sino presumir. Todo aquello pasó como una sombra, como un correo veloz, o sea, como un email, como nave que surca agitadas aguas, sin que quede rastro de su travesía ni estela de su quilla en las olas. Entonces, así como el barco pasa por el agua y el agua vuelve a agarrar su forma al ratito y queda quieta, bueno, si es el mar está se mueve un poquitito, pero no se va a notar el camino por el que pasó el barco. De la misma manera, cualquier presunción que alguien pueda tener, cualquier soberbia, jactancia, de lo que sea que se jacte, eventualmente va a pasar y nadie va a ver ni siquiera el rastro de tan gran estima que tuviese esa persona, tanta riqueza, tanto lo que fuese. En esta realidad todo es temporal y por ende no nos deberíamos jactar de absolutamente nada que tenga que ver con esta realidad, porque de ser así va a pasar, va a dejar de ser. En esta realidad todo cambia. Entonces, ¿de qué nos ha servido nuestro orgullo? ¿Qué hemos sacado presumiendo de ricos? Todo aquello pasó como una sombra. Recuerden que la sombra se da por el sol, bueno, la luz, ¿verdad? Pero la luz del sol en este caso en general, y el sol se va moviendo, y así como se va moviendo, obviamente la sombra también, ¿verdad? Dependiendo de dónde está pegando el sol. Entonces el sol, que representa a Hillel, el poderoso de este mundo, sale y acusa, pero llega un momento donde desaparece en la noche, y en ese momento ya la sombra pasó, porque ya no hay una luz haciendo, bueno, dependiendo también, puede ser una super luna llena de verdad y hace una sombrita, pero saben a qué me refiero, ¿verdad? El punto es que la vida del hombre es como una sombra que con el tiempo pasa, y principalmente refiriéndose al tiempo en el que Hillel, el acusador, va a caer. Entonces, todo aquello pasó como una sombra, así como las riquezas de este mundo vienen de Hillel, poderoso de las riquezas, de la fortuna, Gad, como aparece en Isaías 65:11. Y el presumir, pues también tiene que ver con Samael y Hillel. Todo aquello pasó como una sombra, como un correo veloz, como nave que surca agitadas aguas, sin que quede rastro de su travesía ni estela de su quilla en las olas. O como pájaro que vuela por el aire sin dejar vestigio de su paso, con su aleteo azota el aire leve, y el aire, hendido por la fuerza estrepitosa de sus alas, queda dividido, y luego no queda señal de su ruta. O como flecha disparada al blanco. Con lo anterior, ¿verdad? Sabemos las aves representan a los ángeles, el viento, la ruach, entonces ahí se pueden ver algunas otras conexiones, que sería parte de las razones por las que sigue dando analogías de a lo que se refiere. O como flecha disparada al blanco. Recuerden que el último viene con un arco, venciendo y para vencer. Yahweh puso a Yahudá como arco, a Efraín como flechas. La Torá hace alusión a tiro al blanco. Pecar hace alusión a fallar el blanco. Entonces, en sí la palabra instrucción o enseñanza y disparar como el arco son la misma palabra en hebreo. O como flecha disparada al blanco, cuyo surco en el aire inmediatamente se cierra, difuminándose su estela. Igual nosotros nacimos y desapareceremos. Nacimos y desaparecemos. No dejamos ni una señal de virtud, nos malgastamos en nuestra maldad. Entonces ellos, los impíos, van a desaparecer, lo cual se representa por sus muertes. Sin embargo, nunca vivieron, puesto que nunca hicieron señal de virtud.
Entonces la vida se nos dio para que hagamos el bien, para que construyamos algo eterno. Aquella persona que viene al mundo y no invierte su vida, su tiempo en el Todopoderoso y lo eterno, está invirtiéndolo en lo temporal, y por ende va a llegar el momento donde va a desaparecer él con todo lo que hizo y no va a dejar rastro. Por eso los del mundo buscan hacerse sus estatuas. Según ellos, ahí ya con eso dejaron rastro, ¿verdad? Toda cuiteada la estatua. Y otras cosas que buscan hacer para que su nombre se siga mencionando en la sociedad. Era una leyenda, exacto, que era lo que querían hacer con la Torre de Babel, hacerse famosos y que su nombre se diera a conocer. Pero esa fama es completamente efímera, temporal. Y como dice aquí, no dejamos ni una señal de virtud, no dejaron nada que verdaderamente permaneciera. Entonces vinieron al mundo a nada, no dejaron señal de virtud, como dando a entender, es la virtud, la bondad, la justicia, lo único que va a quedar para siempre. Va a ser lo único por lo cual hablarán de alguien, si es que estamos hablando de seguir siendo conocido o fama. Como el hecho obviamente de Yahushua, es el que se lleva el premio en todo aspecto. Eternamente va a ser Yahushua, así es que murió él fue el que murió. Bueno, obviamente ya todo el mundo va a saber, pero si nos multiplicamos, quizá tengamos que relatarlo. Todo pasará, en esta realidad todo pasa, todo pasará, todo lo que Yahweh creó, pero la palabra no pasará. Entonces eso es lo que es eterno, y si queremos nosotros ser eternos, debemos entonces enfocarnos en su palabra. Dice, nos malgastamos en nuestra maldad. Gastaron todas sus vidas haciendo lo malo, lo que pensaban que les iba a dejar algún bien, o que pensaban, lo cual no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque por la misma lógica o matemática, ¿cómo uno va a pensar tener una buena vida haciendo el mal? O tener buenos resultados haciendo cosas malas. No hay ninguna forma de acomodarlo, pero la gente, ¿verdad? El enemigo los ciega para que hagan eso. Entonces, y es que de ahí, ¿verdad? Hay muchos impíos que hacen lo malo y les pasan cosas buenas. ¿Por qué? Porque Yahweh es bueno, y como esos malos se van a ir al infierno, Yahweh les da lo bueno en esta vida, porque en la otra no van a tener nada. Entonces dice que lo disfruten en esta. Y hay algunos justos, o en sí en general, que pasan por sufrimiento. Pero el justo, por su justicia, es capaz de soportar el sufrimiento, fortalecerse, crecer, levantarse y continuar. El impío, tras de que no pasa por mucho sufrimiento, por el hecho de que no es hijo, entonces no es castigado, por el hecho de que va para el otro lado, entonces Yahweh le da lo bueno en esta vida. Pero incluso con toda esa tranquilidad, riqueza que pueda tener física, no tiene paz espiritual. Como dice la escritura, no hay reposo para el malvado. Va a dormir y solo está pensando en qué va a hacer mañana para hacer más plata, en qué va, a quién va a estafar mañana, a quién le roba, a quién le hace... me andan buscando, en cualquier momento me agarran, ¿qué va a pasar? Entonces no tiene paz por una u otra cosa, no tienen en realidad gozo en la vida, que para los que los rodean, ¿verdad? Es como, ese sí debe disfrutar la vida. Entonces se malgastaron en su maldad, nos malgastamos en nuestra maldad. Sí, la esperanza del impío es como paja que arrebata el viento. El impío es pura paja. Entonces, la esperanza del impío es como paja que arrebata el viento. Recuerden que la esperanza es eterna, la verdadera esperanza, cuando esperamos en Yahweh. Pero el impío, ¿en quién espera sino en sí mismo? Y si él es temporal, pues también su esperanza en cualquier momento pasa. Sí, la esperanza del impío es como paja que arrebata el viento, como espuma ligera que la tempestad arrastra. ¿Verdad? También como se conecta con lo que dice en Judas, de los que son como las olas, que puede ser también en Pedro, las cartas, que son llevados de aquí para allá, como las nubes sin agua, que el viento se las lleva de aquí para allá. Personas que no son constantes, que un día creen, otro día no, que hoy sí, mañana no tanto. Como espuma ligera que la tempestad arrastra. En el caso de la que está hablando de impíos completos, ¿verdad? En sí, refiriéndose a que están siendo arrastrados por la tempestad, por la aflicción, la tribulación, que eso es lo que decía ahora.
con respecto a los justos. Por su justicia Yahweh les da la fuerza, la sabiduría para que pasen la tribulación, para que lo logren y puedan ver la luz al final del túnel. Mientras que el impío, si llega a la aflicción, ahí quedó. Si llega a la destrucción, en esa se fue. Se disipa como humo al viento, pasa como el recuerdo del huésped de un día. Como el recuerdo del huésped de un día y de mala memoria. Los justos viven eternamente, ¿verdad? Ahí el contraste. Hay eso de como el recuerdo del huésped de un día. Aunque un hombre venga a este mundo y pase aquí 120 años, si se va para la eternidad al infierno, los 120 años son como un día, no es nada. Como el huésped de un día, de repente millones de milenios, ya se le va a olvidar todo gozo que haya podido tener en algún momento, si no el mismo día que entró. Mientras que los justos vivirán eternamente. Reciben de Elohim su recompensa, el Altísimo cuida de ellos. Vean cómo dice Elohim, Elión, Altísimo. Dos títulos, como suele hacer Yahweh en la escritura, que esa es una de las cosas que me gusta a veces notar, o ¿cómo puedo decirlo? ¿Recuerdan cuando les he dicho que hay algunos libros, un par de libros, por ejemplo, el de Melquisedec, que anda por ahí, es muy famoso últimamente, pero que no me parece que sea inspirado, y otro par por ahí, que cuando uno los lee, aunque se puede entender que la traducción la hizo otra persona, y por ende van a haber diferencias, en general el libro debería dar señales de que está inspirado por el mismo espíritu. Y una de las formas es que sea el mismo autor, ¿verdad? Yahweh, a través de la Ruach, el Mashiach. Y este es un tipo de cosas que vemos a través de toda la escritura, y por ende cuando uno las encuentra en otros escritos es como que refuerzan o dan la idea, ¿verdad? Dan a entender que es el mismo escritor. El hecho de que Yahweh normalmente en la escritura dice dos cosas para referirse a lo mismo, o al menos así parece, puesto que Yahweh es uno, que se manifiesta como primero y último. Entonces por eso dice: recibe de Elohim su recompensa. Segundo, el Altísimo cuida de ellos. Primero y último, como Elohim, como Altísimo. Para dar recompensa, para cuidar. Yahushua nos dio el perdón de pecados. El último viene a que se manifieste la recompensa o la bendición por ese perdón de pecados. Recibirán la noble corona, la rica diadema de manos de Yahweh. Ahí rica me imagino que, no sé si se referirá, que no creo que nos la vayamos a comer, ¿verdad? De valiosa, ¿verdad? Recibirán la noble corona, la valiosa diadema de manos de Yahweh. Una vez más, corona, diadema. ¿Por qué? Porque los escogidos van a ser reyes y sacerdotes, bajo el primero y el último, de los pocos y los muchos, cielo y tierra, una vez que se unan. Dice: con su derecha los cubrirá, con su brazo los defenderá. Recuerden que Yahushua es el brazo y él está a la derecha. Entonces aquí se podría decir que ambas están conectadas con Mashiach. Sin embargo, si hablamos de con su derecha los cubrirá, como refiriéndose a la mano, cubriendo así, y con el brazo los defenderá, entonces el brazo Yahushua que defiende, perdona de pecados, y la mano que protege, ¿verdad? El último, la mano. Tomará la armadura de su celo. Esta es otra particularidad. En Éxodo 34:14 Yahweh dice que él es un poderoso celoso y su nombre es celoso. Un día vi un video de una persona que claramente no estudia la escritura, pero estaba haciendo un video, imagino por views, acerca de la escritura, y estaba hablando del efecto Mandela. Entonces estaba diciendo como efectos Mandela de la escritura, de los cuales yo creo que ninguno era en realidad lo que uno diría un efecto Mandela, pero él creía que sí. Y me dijo que, dice, yo no sabía, ustedes me dirán si ustedes recuerdan esto, pero ¿cuándo se ha visto que la escritura dijera que el nombre del Todopoderoso es celoso? O sea, según él, cuando dice, porque yo soy un poderoso celoso y mi nombre es celoso, según ellos, o él estaba diciendo Yahweh que él se llama así,
como, ¡hey, celoso! ¿Cómo está? Era como si dijera celoso, ¿verdad? Sin entender que está diciendo que él es celoso de su nombre, ¿verdad? Y mi nombre es celoso porque su nombre viene siendo como la manifestación de Mashiach, el nombre encarnado, y él es celoso de la verdad. Entonces, en Éxodo vemos que Yahweh dice que él es celoso y su nombre es celoso. Una vez más, dos cosas: soy un poderoso celoso y mi nombre es celoso, primero y último. En Isaías principalmente, pero hay otras partes donde Yahweh dice que se va a vestir del celo para venir en el fin de los tiempos a hacer justicia, a hacer juicio. Entonces lo vemos aquí también, ¿verdad? Como dando a entender que va a venir enojado, como celoso. Tomará la armadura de su celo y la creación será un arma para defenderse de sus enemigos. Tomará la armadura de su celo, como vean como en los capítulo anterior y lo que llevamos de este, estaba hablando de el justo Yahushua, a quien colgaron del madero de manera deshonrosa y después se lo van a encontrar bien como hijo de Yahweh. Ahora está diciendo de que tomará la armadura de su celo, como cuando Yahweh viene nuevamente a la tierra, pero celoso, enojado, a hacer juicio. Y como vemos en Efesios, desde que Yahushua vino, estamos en una guerra espiritual por la que nos tenemos que poner la armadura espiritual. Entonces, se conecta con eso del fin. Tomará la armadura de su celo y la creación será un arma para defenderse de sus enemigos. La creación misma va a destruir a los impíos, como cuando una nación es tan pecadora que la tierra los vomita, como sucedió con Israel en la tierra de Israel, la tierra prometida. Como cuando hay, ¿verdad?, un terremoto, un tsunami, lo que sea. Sé que puede ser muy doloroso, obviamente, pasar por eso o tener familiares que pasen por eso, sin duda, pero son cosas que pasan a través de la naturaleza por juicio, y Yahweh es el que sabe quién va a pasar por, quién va a sufrir, quién va a morir, y por algo así lo decide, incluso si tiene que morir un justo en esa situación, puesto que, como incluso en el judaísmo dicen, ¿verdad?, la muerte de un justo justifica varios no tan justos. Entonces por eso Yahweh puede permitir que alguien justo de una comunidad muera por el bien de la comunidad. Entonces decía, y la creación será un arma para defenderse de sus enemigos. Vestirá la coraza de la justicia. Recuerden, el último viene con armadura como Efesios. Dice las plagas que se van a cumplir, la tierra las cumple, entonces como su arma, ¿verdad?, con la que destruye a los enemigos, los que lo odian. Vestirá la coraza de la justicia. La coraza claramente es para cubrir el corazón. Y como dice la escritura en Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia. Y por eso en la armadura de Efesios dice que es la coraza de la justicia, porque en el corazón se cree para justicia. Entonces necesitamos una coraza que proteja, como un escudo que proteja nuestra fe en Mashiach. Se pondrá como casco un juicio insobornable, ¿verdad? Viene como juez porque viene a hacer justicia y no va a haber forma de comprarlo, aunque lo venda un Judas, ¿verdad? Nadie lo va a poder sobornar como para que él cambie lo que va a hacer, para que cambie su doctrina o no haga lo que Yahweh manda. Vean cómo está diciendo la armadura de la misma forma, o al menos similar a como lo vemos en Efesios. Se pondrá un casco, como casco, un juicio insobornable. En Efesios vemos que se pone como casco o ahí aparece otra palabra, yelmo, la salvación, porque somos sellados en la cabeza con el nombre del Padre y del Hijo para salvación, porque con el corazón, coraza, se cree para justicia, pero con la boca que está en la cabeza se confiesa para salvación. Empuñará como escudo invencible su pureza o su separación, en el sentido de estar apartado de la maldad. Como escudo, en Efesios vemos que el escudo es la fe, la emuná. En Isaías, cuando Yahweh también dice que viene el celo, vendría a cumplir todo. Por ejemplo, en Efesios dice que el cinto con el que se amarra la armadura es el cinto de la verdad.
En Isaías profetiza que además de venir con el cinto de la verdad, viene con un cinto de justicia. Entonces, como que la armadura fuera no necesariamente diferente, pero tiene otras características extra en otros versos, como aquí también. Empuñará como escudo invencible su pureza, su kedushá. Afilará la espada de su ira incontenible. La palabra es la espada, pero ahora viene con ira y nadie lo va a poder detener, contener. Afilará la espada de su ira incontenible, y el universo peleará a su lado contra los insensatos. Una vez más, la creación misma se va a manifestar en contra de los insensatos. Saldrán certeras ráfagas de rayos. En la escritura, recuerdan que Yahweh hizo pacto con Noah y puso un arco en el cielo, un arco en las nubes. El último viene con un arco y viene con las nubes. Es el Hijo del Hombre que viene como en los días de Noah. Entonces la venida del Hijo del Hombre como en los días de Noah, a confirmar el pacto con un arco con las nubes, entre otras cosas. Los rayos, ¿verdad? Los rayos que caen del cielo, esos en la escritura representan flechas. Entonces el arco iris y los rayos son sus flechas. Como he dicho, el último viene con un arco, porque así como Yahushua es la espada y Yahushua predicó de cerca, el último es la voz, como alguien que puede pelear de largo, por eso el arco. Entonces el tirar una flecha representa hacer llegar la voz a alguien para, por ejemplo, enseñar algo. Por eso, digamos, Jerusalén es la instrucción de Shalom, de paz, o el tiro de paz. Así, la palabra como la espada, pelear de cerca; la voz como el arco, pelear de largo. El último es la voz, y recuerde que la voz de Yahweh es representada por el trueno. Entonces, qué curioso que los truenos se manifiesten a través de rayos. Los rayos representan flechas y los truenos la voz. Entonces vemos como todo por todos lados se conecta para lo mismo. Entonces decía: afilará la espada de su ira incontenible, y el universo peleará a su lado contra los insensatos. Saldrán certeras ráfagas de rayos, y como el arco bien tenso de las nubes, volarán hacia el blanco. Bueno, sí, como los rayos que caen de las nubes, ahí lo dice como que volarán las flechas como rayos hacia el blanco o objetivo. La catapulta de su ira lanzará espeso pedrisco. Recuerdan que la escritura dice que en las plagas finales van a caer piedras de granizo, como de unos 40 kilos, al puro final al menos, las plagas postreras. La catapulta de su ira lanzará espeso pedrisco. Las aguas del mar se embravecerán contra ellos. Los ríos los inundarán sin piedad. Se levantará contra ellos un viento poderoso que los barrerá como un huracán. La iniquidad arrasará toda la tierra, y los crímenes derrocarán los tronos de los soberanos. Dice aquí Pablo: se puede ver también a los 144,000 como las flechas del arco del jinete que monta el caballo blanco. Sí, y eso en relación a... Bueno, o sea, hay varios niveles en los que se puede entender, pero digo que sí, porque se puede conectar con lo que decía ahora de que Yahweh pondría a Yahudá, la tribu de Yahudá, como arco, y a los hijos de Efraín como flechas. Entonces, como enviar a una persona a predicar es como enviar una flecha. Además de que la escritura también dice que los hijos son como flechas en la aljaba. Entonces la escritura sí conecta a los hijos, personas, con flechas.